Esta conferencia comenzará a grabarse. Muy buenas tardes a todos. Les damos la bienvenida nuevamente y agradecemos su asistencia e interés en esta actividad. Procederemos a dar inicio a la sesión de hoy, que se titula Organización de un proyecto de investigación, estilos de presentación y citas para trabajos escritos, la cual estará dictada por la profesional Nerlis Pájaro, química farmacéutica de la Universidad de Cartagena, doctora en toxicología ambiental de la Universidad de Cartagena, magíster en ciencias farmacéuticas de la Universidad de Cartagena, docente del programa de medicina de la Universidad de Sucre, presidenta del Grupo de Investigación de Ciencias Médicas y Farmacéuticas. Les recordamos que deben mantener sus micrófonos apagados para poder realizar esta con mucho cuidado. Las preguntas se pueden ir generando en el chat de la plataforma y serán socializadas al finalizar la charla. Muchas gracias. Doctora Nerlis, ya puede iniciar la ponencia. Listo. Buenas tardes a todos. En el día de hoy les voy a presentar en el marco de este curso virtual de investigación en áreas de la salud, la organización de un proyecto de investigación en salud, estilos de presentación y citas de trabajo escrito. La siguiente diapositiva, por favor. Esta presentación la hice basada en la experiencia que tengo en la organización y el diseño de proyectos de investigación y en diferentes capacitaciones que también he realizado a lo largo de mi carrera en cuanto al desarrollo de este tipo de propuestas. Y esto pues basado también en una capacitación que realicé con el Centro de Intercambio Alemán. Yo me gané una beca para realizar esta capacitación que fue en Bogotá. Yo participé y de ahí seleccionaron a 30 investigadores de diferentes países, entonces tuve la oportunidad pues de asistir a ese evento, a esa capacitación, en donde nos aportaron pues bastante conocimiento en cuanto al desarrollo de propuestas para proyectos de investigación. Entonces fue una experiencia muy linda que viví, y parte de la presentación que les traigo el día de hoy está relacionado con lo que aprendí en esa beca que me gané. Siguiente diapositiva. Actualmente también me encuentro desarrollando un curso de investigación que dura un año. Se llama Experto en Metodología Básica de la Investigación Clínica. Entonces, como les digo, todo lo que les traigo está pues basado en esas capacitaciones que he realizado, que estoy haciendo y en la experiencia que llevo hasta el momento. Siguiente diapositiva, por favor. Entonces, para iniciar ya en la temática, la investigación científica se ha consolidado como el mejor modo de generar conocimiento que sea confiable, que sea válido, verificable y reproducible.
Y para eso debemos de seguir un método científico. En una pequeña revisión que hice cuando estaba preparando esta presentación, me encontré de que en el caso de la investigación clínica, se ha estimado que hasta un 95% de lo publicado en revistas biomédicas proviene de estudios que son retrospectivos de pequeñas series de casos clínicos y que generalmente son de baja calidad metodológica y que aportan poco o nada a la generación de nuevos conocimientos. Por lo tanto, es muy importante fortalecer la investigación en el área de la salud y en la parte clínica. Siguiente. Para ello es muy importante que se realice la planificación del proyecto de investigación. Para poder realizar esta planificación del proyecto de investigación hay que definir unos objetivos que sean claros, que sean concisos y que estén muy relacionados con el problema de investigación y con llenar un vacío en el conocimiento, con el fin de anticipar eventos y obstáculos también que se puedan presentar a lo largo de la investigación. Siguiente. Entonces, para estructurar el proyecto de investigación, hay que tener primero una idea de qué es lo que se quiere desarrollar, una idea de cuál es el problema de investigación. Entonces, cada proyecto inicia con una idea que va a ser la idea central del proyecto. Y para poder darle forma a esa idea, hay que sentarse, discutir, generar una lluvia de ideas y de allí obtener qué es lo que se quiere realizar. Siguiente. Entonces, teniendo en cuenta esa idea de lo que el investigador quiere realizar, se va a estructurar el proyecto de investigación o la propuesta, la cual lleva los siguientes ítems, que son el título, el resumen, el estado de la investigación, objetivo principal y específico, el plan de trabajo, que es la metodología, el presupuesto. Dentro del plan de trabajo está el cronograma, bueno, también después del presupuesto sigue las referencias y por último los anexos. Esta es una forma general de estructurar el proyecto de investigación. Sin embargo, también va a depender de la entidad donde nosotros vayamos a presentar el proyecto de investigación, porque algunas entidades ya han establecido cuáles son los ítems que quieren que se les presente en su proyecto, pero de forma general son estos que yo les presento. Vamos a hablar de cada uno de ellos. El título es muy importante. ¿Por qué? Porque el título es el primer ítem con el que se va a enfrentar el revisor, la persona que va a revisar el proyecto de investigación. Entonces, si ese título no llama la atención, es posible que la propuesta no la sigan revisando. Entonces, el título debe llamar la atención. ¿Por qué? Porque la primera impresión es la que cuenta. Siguiente diapositiva. Entonces, el título debe tener unas características muy importantes. ¿Cuáles son? Que debe ser general e interesante. Debe ser fácil de comprender. Debe reflejar los contenidos del proyecto. Normalmente el problema científico y la solución de problemas. No debe contener abreviaturas ni acrónimos. Debe reflejar los contenidos del proyecto. Debe ser lo suficientemente claro para entenderse por sí mismo. Y hay que tratar de que ese título no sea muy extenso. Por ejemplo, no más de 120 caracteres, aunque también va a depender
de la entidad donde usted lo vaya a presentar, porque hay algunas entidades financiadoras de proyectos que ellos colocan cuál es el número de caracteres que desean que lleve ese título de ese proyecto. Pero si no lo tienen, debemos de tratar de que ese título no sea muy extenso, ¿sí? Y que sea lo suficientemente claro para que a primera vista se entienda. Siguiente diapositiva. ¿Qué se debe tener en cuenta? Que el título debe reflejar los contenidos del documento, como ya lo mencionaba. Si hay nombres científicos, esos nombres científicos deben de ir en itálica. Muchas organizaciones determinan un número máximo, ya se los había mencionado. Por ejemplo, algunas desean que sea solamente 120 caracteres, otras van a decir que tengan 10 o 15 palabras como máximo, pero depende de la institución donde se vaya a presentar la propuesta de investigación. Allí en la diapositiva podían observar un ejemplo de un título de un artículo de investigación que está relacionado también con un proyecto, porque es que el nombre del proyecto puede ser el nombre del artículo de investigación. Siguiente. Ahora, ¿qué no debe de reflejar el título o cuáles son los errores más comunes que se presentan? Un título que sea demasiado corto y que no refleje en realidad el objetivo del proyecto, o que sea demasiado extenso y que no se entienda, que contenga abreviaciones que no se recomienda para el título, y el título no debe ser ambiguo. Entonces, el uso de términos debe ser lo más adecuado posible. Estas son las características de lo que debe llevar un título y de lo que no debe de presentar, se debe presentar un título. Vamos a mirar, aquí tengo unos ejemplos. El primer título dice biodiversidad de las praderas de África. El segundo título dice diversidad de insectos polinizadores en las praderas de Namibia. La pregunta es, ¿cuál creen ustedes que es el título que está correcto? ¿El primero o el segundo? Si pueden responder por el micrófono o por el chat. ¿Cuál creen ustedes que es el título correcto? El segundo. El segundo. Por el chat, algunos han respondido que el primero, otros han respondido que el segundo. Bueno, el segundo dicen que está más específico. Sí, pasemos. Siguiente. Listo, pues hasta ahí. Ya vemos que el primero no es correcto. ¿Y por qué no es correcto? Porque es un título que es muy corto, no nos está mostrando el problema de investigación, no nos está mostrando cuál es el objetivo del proyecto, está muy general. Entonces, ese título, así como está, nos llama la atención. Es un título que es muy general. En cambio, el segundo nos dice diversidad de insectos polinizadores en las praderas de Namibia. Nos está mencionando implícitamente cuál es el problema de investigación. Y el problema de investigación es que no se conoce cuál es la diversidad de esos insectos polinizadores. Y por lo tanto, el objetivo del proyecto es estudiar la diversidad de insectos polinizadores. Entonces, eso es un ejemplo para que ustedes observen la importancia de un buen título. Sigamos, en la siguiente diapositiva tenemos otro ejemplo. Tenemos otro ejemplo de títulos. Programación multimedia en videojuegos, es el primero.
Y el segundo es desarrollo de un script basado en Java para la emulación de inteligencia artificial hostil bajo la plataforma de videojuegos Unity 3D 2. ¿Cuál creen ustedes que es el título correcto? ¿El primero o el segundo? Me pueden escribir por el chat o pueden decirlo. Bueno, aquí nos escribieron el segundo. Efectivamente, vamos a continuar con la diapositiva. Efectivamente, el segundo es el título correcto, porque el segundo, aunque es un título que es más largo, es un título que nos está mostrando cuál es el problema de investigación. En cambio, el primero es un título corto, pero que es un título que es muy general y no nos está dando, no nos está mostrando, no nos está evidenciando cuál es nuestro problema, cuál es el vacío en el conocimiento. Entonces, es por esto yo les traigo estos ejemplos para que ustedes puedan evidenciar la importancia de un buen título. Siguiente diapositiva. En la siguiente diapositiva tenemos otros ejemplos de títulos. Por ejemplo, el programa de rescate del arbusto amenazado Avellanita Bustilosi en la sexta región de Chile. Y el siguiente que dice diseño racional y biodiversidad molecular, 2 estrategias convergentes para la modulación de interacciones proteína-proteína terapéuticamente relevantes. Los dos títulos, así como están escritos, están bien, están correctos, porque los dos títulos nos están mostrando cuál es el problema de investigación. El primero nos dice programa de rescate del arbusto Avellanita Bustilosi en la sexta región de Chile, lo cual nos indica que el problema de investigación es que se está perdiendo ese arbusto, que está amenazado. Y además de eso, lo que les mencionaba, cuando el título involucra un nombre científico, el nombre científico debe estar bien escrito. Ese nombre científico debe estar escrito en itálica. La primera letra de ese nombre debe ir en mayúscula y debe estar escrita en itálica y se debe escribir la familia a la que pertenece y si es una planta, la autoridad botánica de esa planta. ¿Okay? Y lo mismo para los nombres científicos de los animales. Y el siguiente título, que es Diseño Racional y Diversidad Molecular, 2 estrategias convergentes para la modulación de interacciones proteína-proteína terapéuticamente relevante, nos está indicando que lo que se va a estudiar, lo que se va a evaluar es, 2 estrategias para estudiar las interacciones proteína-proteína que son terapéuticamente importantes. Entonces se va a comparar esas 2 estrategias. Siguiente. Entonces, vamos a seguir con el siguiente ítem de la estructuración de un proyecto, siguiente, que es el resumen. El resumen es muy importante debido a que el resumen nos va a, como lo dice la palabra de la redundancia, a resumir todo el proyecto. Generalmente, los evaluadores, los revisores de los proyectos, cuando te envía un proyecto de investigación a una entidad para que se lo financie, lo que los revisores revisan en primera instancia es el título y el resumen. Si les llama la atención el resumen y el título, continúan el proceso de revisar todos los documentos. Pero si no, archivan ese proyecto y no lo financian. Entonces, estos 2 ítems son muy importantes porque de ello depende que el proyecto siga a una siguiente fase. Entonces, el resumen debe ser conciso, debe ser informativo, debe ser convincente,
debe ser inteligible, que quiere decir que sea comprendido y que sea entendido por el revisor sin tener que pasar a la propuesta. Si el revisor entiende el resumen sin tener que ir a la propuesta, esa propuesta puede pasar a una siguiente fase para que la revisen más a fondo y poder evaluar si el proyecto es financiable o no financiable. Siguiente diapositiva. Entonces, el resumen, ¿qué debe mostrar el resumen? Debe mostrar la introducción, en donde se menciona por qué es importante realizar esa investigación, cuál es el objetivo principal, es decir, el qué de esa investigación, parte de los métodos, cómo, cuáles serían los beneficios con los resultados que se obtendrán, cuáles serían los posibles resultados y los beneficios de esos resultados y para quiénes serían esos resultados. Entonces, en algunas entidades piden que el resumen sea un resumen estructurado, es decir, que nosotros le coloquemos dentro del mismo resumen la palabra introducción, objetivo, metodología, resultados esperados. Algunas entidades no lo piden así. Y además de eso, algunas colocan un número de palabras que deben contener el resumen. Generalmente, en el caso de la revista, cuando vamos a publicar un artículo de investigación, ellos colocan cuál es el número de palabras que desean. 150 palabras, 200, 250 palabras, generalmente es lo que solicitan para el resumen. Nosotros debemos de cumplir con esa especificación, porque si no lo cumplimos, es posible que por el simple hecho de que no tengan el número de palabras que se desean, esa propuesta se ha devuelto. Y para el caso de los artículos también, porque no cumple con las especificaciones de la revista o con las especificaciones de la entidad encargada que va a financiar el proyecto. Siguiente diapositiva. Vamos a mirar en la siguiente diapositiva un ejemplo en el cual se van a indicar las subsecciones del resumen. Siguiente. Siguiente. Aquí tenemos un ejemplo de un resumen corto. Entonces, podemos observar, siguiente diapositiva, podemos observar que en la primera parte del resumen nos indica la introducción. ¿Sí? Aquí nos indica la introducción que está relacionado con conceptos claves para ese proyecto de investigación. Siguiente. Luego vamos a observar el objetivo. Aquí nos va a mostrar el objetivo del proyecto. En la siguiente diapositiva, en la siguiente podemos observar cuál es la metodología que se va a emplear y en la siguiente nos está mostrando el resultado esperado para ese proyecto de investigación. Como les comentaba, en algunas entidades nos piden que el resumen debe ser un solo párrafo, ¿sí? Donde estén de forma implícita las subsecciones. O en otras nos solicitan que le coloquemos la palabra introducción, la palabra objetivo, la palabra metodología, la palabra resultado esperado. Entonces, dependiendo de cómo lo soliciten, así específicamente, así como lo solicitan, nosotros debemos de estructurar el resumen. Siguiente. Pero existe otro principio, y es que el resumen debe ser comprensible también por personas sin conocimiento del tema o de la disciplina académica. En el caso de los proyectos, ocurre que como nosotros lo vamos a enviar a una entidad que lo va a evaluar, seguramente quien lo va a evaluar es una persona experta en el tema. Y por lo tanto no vamos a tener mucho este problema. Pero en el caso de los artículos de investigación que lo vamos a publicar en una revista científica, este artículo va a estar disponible para todo tipo de comunidad, para las personas expertas en el tema y para las personas que no son expertas en el tema. Y por lo tanto, el resumen
debe de ser comprensible para que esas personas que no son expertas en el tema puedan comprender de qué trata nuestro artículo de investigación. Entonces, eso también se debe tener en cuenta. Siguiente. Entonces, vamos a mirar otro ejemplo de un resumen de investigación. Siguiente. Entonces, yo los invito a que miren ese resumen. No tienen que leerlo todo. Solamente observen. Y yo quiero que ustedes me digan, a grosso modo, qué problema puede tener ese resumen. Así a simple vista. Me lo pueden decir o lo pueden escribir por el chat. Por aquí nos escribieron que no es conciso. ¿Qué más puede decir? Muchos caracteres, que es solo de divulgación. Si tuviésemos el tiempo para leerlo y analizarlo bien, pero lamentablemente no tenemos el tiempo para hacerlo. Este resumen, yo creo que seguramente ustedes le van a pasar las diapositivas para que ustedes, cuando tengan la oportunidad, lo lean bien, porque el resumen no está bien estructurado, como me acaban de escribir por aquí por el chat. No está bien estructurado, no es conciso, el resumen no se entiende, pero hay un problema muy grave que tiene ese resumen, que a simple vista lo podemos observar, y es que tiene referencias, tiene citas. Un resumen no debe tener citas. El resumen debe ser diseñado por el propio investigador. Y el resumen no tiene cita bibliográfica, no tiene referencia bibliográfica. Entonces, este resumen a simple vista, con solamente verlo, si yo fuera la evaluadora, yo ese proyecto no lo sigo revisando. Lo dejo allí, porque es un resumen que no está bien redactado y que no debe por qué tener citas, ¿sí? Ni referencia bibliográfica. Siguiente. Entonces, vamos a pasar al siguiente ítem, que es el estado de la investigación. Esto que yo les voy a mostrar acá es una forma muy resumida de estructurar el proyecto, porque en realidad este tema yo lo doy en un semestre, incluso en un semestre no alcanza el tiempo para abarcar todo el conocimiento que se requiere para estructurar una propuesta de investigación. Entonces, lo que le traigo acá es un resumen de cómo estructurar un proyecto. Para el caso del estado de la investigación, es muy importante que en este ítem se deba hacer una revisión bibliográfica. En realidad, para usted diseñar un proyecto de investigación, debe hacer revisión bibliográfica de principio a fin. Es decir, no solamente la revisión cuando usted está diseñando la propuesta. La revisión se debe hacer cuando tengo la idea de investigación, cuando estoy estructurando la propuesta, cuando estoy ejecutando mi proyecto de investigación, cuando ya tengo mis resultados, cuando ya estoy escribiendo el artículo. Es decir, de principio a fin. Este es un proceso que se debe de hacer a lo largo de toda la investigación, y por eso es que es un punto que es muy importante, porque si usted no hace una buena revisión bibliográfica, no va a poder identificar, por ejemplo, qué han investigado sobre ese tema de investigación, qué logros se han conseguido hasta el momento. Hay que identificar qué logros ya hay, ¿sí? Si lo que yo estoy pensando tal vez ya otro investigador lo haya hecho. ¿Desde qué dimensiones se van a hacer? ¿Qué vacíos existen? Esa pregunta de investigación que yo tengo ya tiene respuesta, entonces yo tengo que buscar
hacer una revisión bibliográfica para ver si existe la respuesta, porque si no existe la respuesta, entonces yo tengo que buscar cómo conseguir o cómo llevar a cabo una investigación para responder mi pregunta de investigación. Tengo que saber qué tanto se ha investigado sobre mi tema, qué aspectos faltan por abordar. Para yo poder delimitar mi trabajo de investigación, yo tengo que conocer qué tanto se ha investigado. Yo tengo que conocer qué técnicas, qué métodos hay hasta el momento que me puedan servir para poder plantear mi metodología. Entonces, por eso yo debo conocer cuál es el estado de la investigación. Siguiente diapositiva. Por lo tanto, el estado de investigación es como si nosotros respondiéramos esta pregunta, por ejemplo, ¿cómo se puede llegar desde aquí hasta el Museo del Oro? Entonces, para poder responder esa pregunta, yo tengo que describir el camino tomando el lugar donde yo estoy como punto de partida y describir que debo salir de mi casa, tengo que tomar un taxi, tengo que ir hasta la estación de tren, por ejemplo, y tengo que tomar un tren que vaya hacia esa dirección. Entonces, el estado de investigación no es más que eso. Entonces, yo no puedo describir el camino tomando el aeropuerto de Dorado como punto de partida, porque es que yo no estoy en el aeropuerto de Dorado. Tengo que describir el camino tomando desde el lugar donde yo me encuentro. Y para poder saber dónde se encuentra la investigación en ese momento, yo tengo que hacer una revisión bibliográfica. Siguiente diapositiva. Entonces, el estado de investigación también toma otro nombre, que es el State of the Art o estado del arte. Entonces, ustedes van a ver que en algunas instituciones nos van a pedir que no el estado de investigación, sino el estado del arte. Y allí debemos de colocar algunos resultados previos que ya hay. Resultados previos que hayan de otros investigadores o de nuestro grupo de investigación. Los descubrimientos, el conocimiento, la percepción que tienen otros colegas científicos con respecto a ese problema de investigación. Lo que se ha hecho hasta el momento y la relación que tiene con el tema de investigación. Siguiente diapositiva. Entonces, las funciones que tiene el estado de investigación, primero es identificar la laguna o evasión en conocimiento o el problema de investigación en la que su propuesta de investigación busca tener impacto. Entonces, en el estado de investigación debe quedar claro cuál es la laguna, cuál es el vacío, cuál es el problema de investigación. Y una segunda función, en la siguiente diapositiva, es demostrar, siguiente diapositiva, es demostrarle al revisor o a quien va a evaluar la propuesta que usted es un experto en el tema o en el campo de conocimiento que abarca la propuesta. Y la única forma de usted demostrar que es un experto es que usted pueda plantear un estado de investigación que sea claro, que sea conciso, donde usted demuestre que usted está enterado de toda la literatura relacionada con el tema, que es capaz de decidir qué literatura es importante para llevar a cabo una adecuada argumentación y cuál es el camino a seguir. Entonces, no tiene que ser un texto largo y extenso de cite autores y cite autores. No debe de ser eso. Tiene que ser algo que sea muy organizado, que sea conciso y que esté solamente relacionada con su propuesta, con su tema de investigación. Siguiente diapositiva. Y es que el estado de la investigación, me preguntan por el chat que si son los antecedentes, están relacionados con los antecedentes de la investigación. Entonces, por favor recuerden, los revisores tienen una estructura concisa y precisa del estado de la investigación
Y una vez leída esta sesión, querrá saber exactamente cuál es la laguna o vacío en el conocimiento y por qué es importante llevar a cabo esta investigación, por qué es importante llenar ese vacío de conocimiento. Entonces, ese por qué se debe colocar en la justificación. Entonces, cuando ya ellos vean, identifiquen el estado de la investigación, lo que hay hasta el momento en eso, van a querer continuar leyendo la propuesta. Siguiente. Entonces, ¿cómo puede ofrecer evidencia de que realmente existe una laguna o un vacío en el conocimiento? Eso solamente se puede hacer apuntando a la escasez de literatura o de conocimiento que hay con respecto a mi tema de investigación. Siguiente diapositiva. Hay que demostrar lo limitado que hay sobre nuestro tema de investigación, lo obsoleto o lo desorientado de los hallazgos científicos que hay sobre el tema, o que quizás no hay literatura suficiente sobre nuestro tema de investigación. Eso debe quedar claro en el estado de la investigación. Entonces, ¿cuáles son las reglas básicas para poder diseñar un buen estado de la investigación? Siguiente diapositiva. Las reglas son que debe ser corto, pero un panorama preciso del estado actual de la investigación, que se encuentre profundamente relacionado con su proyecto de investigación. Algunas instituciones colocan un número de palabras determinado para poder para colocar allí en el estado de investigación. Nombre solamente las contribuciones más importantes de otros investigadores. Como les decía, no es que vamos a hacer un listado de muchísimas investigaciones porque eso sería aburrido. Entonces hay que saber identificar cuáles serían las contribuciones más importantes de otros investigadores y solo mencionar esas. Tome en cuenta que no habrá suficiente espacio para una descripción extensa y larga, para hacer un desarrollo histórico de la disciplina. Entonces, por eso hay que tomar las contribuciones que sean las más importantes y también mencionar que hay otros autores que también han realizado investigaciones relacionadas con ese tema. Siguiente. Otras reglas básicas son que demuestre que usted puede manejar sin ningún problema las ideas con las que está lidiando y que comprende las metodologías implícitas al problema de investigación. Hay que explicar o indicar abiertamente el problema, o, por ejemplo, los vacíos en el campo de investigación, los cuales fungirán como la motivación principal para llevar a cabo la investigación. Entonces hay que presentar claramente las contribuciones de su investigación, asegurarse de hacer referencia de toda la bibliografía que cite, que sea exacta. Entonces, todas esas citas que yo voy a colocar allí en ese estado del arte deben de estar en el estado de referencia a final del documento. Entonces, eso debe quedar bien revisado, que todas las citas estén en el listado de referencia. Porque ustedes no lo crean, todo esto lo revisa. ¿Por qué? Porque es que el evaluador, esa es la función del evaluador, revisar el proyecto. Y el proyecto lo va a revisar de forma detenida y minuciosa. Y como van a ver tantas propuestas que van a competir por obtener una financiación, todas van a querer presentar el proyecto, su proyecto de la mejor forma posible, cumpliendo con todas las especificaciones. Y por una pequeña falla que haya en su propuesta, es posible que no se la financie. ¿Sí? Porque es posible que su propuesta esté muy bien, pero si no cumple con los lineamientos que pide la institución que va a financiar el proyecto, no se la financia. Y más si está compitiendo con otra propuesta que está tan bien estructurada como la de usted y van a seleccionar entre las dos. Entonces, si van a seleccionar entre las dos propuestas y la usted tiene una falla, así sea en que el listado de la referencia no se la financia simplemente por eso. Entonces, hay que
revisar de forma muy detallada su propuesta antes de enviarla a una institución para solicitar la financiación. Siguiente. ¿Cuáles son los errores más comunes que se presentan en el estado de la investigación? Que es muy larga, es muy básica, es agobiante, solo con ser leída, es uno de los errores más comunes. Entonces, que resulta ser, en algunos casos, muy especializada para los revisores y no se entiende, carece de referencias bibliográficas o son inadecuadas o son referencias bibliográficas muy antiguas, está pobremente estructurado, por lo consiguiente la lógica es pobre y es escasa. Entonces, esos son los errores más comunes que se presentan en el estado de la investigación y debemos tener mucho cuidado con esto para no caer en esos errores. Siguiente diapositiva. El siguiente ítem es el planteamiento del problema. Entonces, ya en el planteamiento del problema, en el ítem anterior, nosotros hemos colocado todo lo relacionado con la investigación que hay hasta el momento, que no hay, que han hecho otros investigadores. Ahora, en el planteamiento del problema, nosotros aquí vamos a evidenciar es cuál es nuestro problema de investigación. ¿Qué vacío existe? Entonces, es una parte fundamental del proceso de investigación porque encausan todas las acciones que seguirán posteriormente. Siguiente diapositiva. Entonces, en el planteamiento del problema debemos evidenciar nuestro problema, definirlo y delimitarlo. Y de ahí van a salir unas preguntas. Y debemos de justificarlo, ya ese es otro ítem de la justificación. Entonces, de ese problema nos van a salir unas preguntas. Y de ahí donde nace la pregunta de investigación. Y con base a esa pregunta de investigación es que vamos a formular nuestros objetivos y la hipótesis. Y esos objetivos y esas hipótesis nos van a orientar ¿a qué? A planear nuestra metodología. Y esa metodología es la guía para poder obtener unos resultados, unas conclusiones que al final de cuentas van a responder la pregunta de investigación. Todo esto va relacionado con la revisión bibliográfica y con los aspectos éticos que ya creo que ustedes vieron en otro módulo de este curso. Entonces, aquí ustedes pueden evidenciar que todo está relacionado y que debe existir un hilo conductor entre el problema, la pregunta, los objetivos y la metodología. Si no existe eso, esto no está engranado, entonces nuestro proyecto de investigación no está bien estructurado. Entonces, yo he realizado proyectos en donde colocan un problema, pero la pregunta de investigación es totalmente diferente. Y nos colocan una pregunta de investigación, pero los objetivos no tienen nada que ver con la pregunta. Entonces, ¿cómo vamos a responder la pregunta de investigación si no tenemos unos objetivos que estén relacionados con esa pregunta? Por lo tanto, la metodología no se relaciona. Si la metodología no se relaciona, no vamos a tener los resultados que van a responder a esa pregunta. Entonces, hay que tener mucho cuidado cuando estamos estructurando la propuesta de investigación. Siguiente. ¿Cuáles son los elementos del planteamiento del problema? Debemos hacer una definición y delimitación del problema de investigación. Porque si no delimitamos, vamos a tener que nuestra propuesta de investigación va a ser muy extensa, va a ser muy larga en el tiempo y no vamos a poder culminar. Entonces debemos delimitar debemos definir nuestras preguntas de investigación, definir nuestro objetivo, justificación y los aspectos éticos que en algunos casos se incluyen en la justificación y en la metodología también debemos de colocar los aspectos éticos. Siguiente. En la definición y la delimitación se establece la unidad de análisis. ¿Sí? Vamos a trabajar, por ejemplo, si son con pacientes,
o si vamos a medir peso o vamos a evaluar, por ejemplo, los niveles de glucosa. Entonces tenemos que establecer cuál va a ser nuestra unidad de análisis, los límites teóricos, los límites temporales, porque el proyecto debe tener un principio y un fin. Entonces, si nuestro proyecto está destinado para que demore un año, nosotros tenemos que delimitar nuestro problema para que ese tiempo nos alcance para finalizar el proyecto. La pregunta de investigación, el qué del estudio, ¿sí? Y el que va a evidenciar el vacío en el conocimiento. Y los objetivos que van a ser las guías para poder desarrollar un plan de trabajo. En la justificación, que debemos de colocar el por qué y para qué se va a desarrollar esa propuesta. Siguiente. Entonces, en la justificación se colocan por qué se hace el estudio, para qué sirve el estudio y se exponen los beneficios y la utilidad que derivan de ello. Siguiente. Entonces, en la siguiente diapositiva les muestro cuáles son los componentes o los criterios para realizar una buena justificación. Primero es la conveniencia. En la conveniencia debemos de evidenciar para qué servirá la investigación. ¿Sí? El investigador está interesado y motivado con el problema. Hay que hacerse esa pregunta. ¿Cuál es la relevancia social? La relevancia social, aquí nos debemos de preguntar cuál es la importancia para la sociedad de que usted lleve a cabo ese proyecto de investigación y qué beneficios le brindará a la sociedad. Implicaciones prácticas que ayudará a resolver el problema real. La información que encontrará realmente tendrá un uso de esa información. ¿Cuál es el valor teórico de nuestro proyecto de investigación? Vamos a cambiar una teoría o adicionar información sobre alguna teoría ya existente. ¿Cuál es la utilidad metodológica? Si, por ejemplo, vamos a diseñar un nuevo protocolo o a modificar un protocolo ya existente. Como les mencionaba, los aspectos éticos de la investigación. Y un criterio muy importante es la viabilidad de la investigación. Aquí en la viabilidad debemos de identificar lo que menciono en la siguiente diapositiva. Si hay recursos para llevar a cabo esa investigación. ¿Cuáles son los alcances del estudio y las consecuencias del estudio? Entonces, la viabilidad es muy importante porque nosotros debemos identificar si hay recursos para hacer ese trabajo de investigación, porque es que si no lo tenemos, debemos de limitar nuestro trabajo de investigación para la cantidad de recursos que tenemos disponibles. Y en cuanto al valor teórico, si vamos a estudiar el estado del conocimiento actual, vamos a modificar una teoría, vamos a adicionar una nueva teoría. Entonces, estas son preguntas que debemos de hacernos y que debemos de incluir esas respuestas en la justificación para poder evidenciar la importancia de llevar a cabo nuestra investigación. Siguiente. La conveniencia, la relevancia de la implicación práctica que ya les mencioné. La siguiente, por favor. El siguiente ítem es el objetivo general y el objetivo específico, o el objetivo principal. El objetivo principal es, el objetivo es que ustedes quieren llegar al final de un proyecto. Siguiente. Entonces, en ese objetivo, nosotros debemos de demostrar a lo que nosotros queremos llegar, ¿sí? Y los objetivos específicos son los logros parciales, que son importantes para llegar al objetivo principal. Entonces, los objetivos específicos están muy relacionados con el objetivo general, con el objetivo principal. Siguiente. Objetivo principal y objetivos específicos. ¿Existe alguna diferencia? Estos dos están muy relacionados, pero no son sinónimos. Sin embargo, muchas veces se utilizan como si fueran sinónimos. El objetivo principal es una declaración extensa de los resultados deseados.
generales para la investigación. Entonces señala el resultado del proyecto a largo plazo, o sea, el resultado final del proyecto, a lo que yo quiero llegar, a lo que el investigador quiere llegar. Los objetivos específicos marcan fases del proyecto, es decir, esfuerzos después de haber procesado uno de los pasos del proyecto, paso a paso del proyecto, paquetes de trabajo, es lo que marcan los objetivos específicos. Entonces, un objetivo específico puede ser por ello etiquetado como un subpropósito en el camino para alcanzar el propósito final del proyecto. Los objetivos específicos son pequeños escalones que se van a ir subiendo para llegar al objetivo final. Siguiente diapositiva. Estos objetivos deben ser concisos, deben de ser breves, estar relacionados los unos con los otros. Esto significa que deben de ser claros. Un objetivo sigue después del otro. Es decir, si yo logro el objetivo número 1, esto me va a servir para llegar al objetivo específico número 2. Si yo logro el objetivo específico número 2, esto me va a servir para lograr el objetivo específico número 3. Y si yo logro los 3 objetivos, por ejemplo, si son nada más 3 objetivos específicos, esto me va a llevar a lograr el objetivo general. Entonces, hay que ser realista en cuanto a los objetivos que se puedan alcanzar durante el periodo de duración del proyecto, es decir, que sean objetivos alcanzables y verificables. Siguiente diapositiva. ¿Qué es incorrecto? Muchas veces, uno de los errores más comunes es que los objetivos específicos sean vagos, sean ambiciosos, sean muy extensos, sean repetitivos. El objetivo específico número 1 es lo mismo que el objetivo específico número 2, con diferentes palabras o con diferentes términos. Entonces, hay que revisar muy bien eso. Hay unos en donde solamente se muestra una lista concerniente al tema. Hay unos objetivos en donde se muestra una lista de actividades y los objetivos no son actividades. Hay unos objetivos en donde se contradice con los métodos, que los objetivos están relacionados con los métodos. ¿Por qué? Porque un objetivo específico va ligado a una metodología, ¿sí? Entonces no podemos contradecir en la metodología. Por eso es que hay que llevar un hilo conductor entre todas las partes del proyecto de investigación, entre el título, entre el objetivo, entre el problema, la pregunta de investigación, la hipótesis, el objetivo, metodología, cronograma, por supuesto. Todo está relacionado. Siguiente. Miremos un ejemplo. Este es un objetivo general o un objetivo principal. Evaluar críticamente la recolección y disposición del desecho doméstico con el fin de identificar factores los cuales contribuirán al cumplimiento y eficiencia técnica en caso de Penal-Malasia. Entonces, el objetivo principal es, van a evaluar el proceso de recolección y disposición de desecho doméstico de un sitio en específico. Miren que aquí ya hay una delimitación de lo que van a hacer. Evaluar recolección y disposición de un lugar. Siguiente. Entonces ahora miremos cuáles serían los objetivos específicos para poder cumplir ese objetivo general, ese objetivo principal. O primer objetivo específico, el cual deberá ser alcanzado primero. Evaluación de las capacidades y eficiencia de recolección y disposición de desechos domésticos local por parte de las autoridades de Penal-Malasia. Entonces, lo primero que van a hacer es evaluar cómo está el proceso, las capacidades y la eficiencia en la recolección de lo que se está haciendo en el proceso de disposición de los desechos domésticos. Vamos a evaluar cómo va ese proceso. Este es el primer objetivo. El segundo objetivo específico dice evaluación de los tipos, volúmenes, cantidades del inmenso desecho doméstico de penal. Para yo poder llegar a ese objetivo específico número 2, primero debo lograr el objetivo específico número 1.
porque con el objetivo específico número 1 es que voy a evaluar cómo está el proceso de recolección, cómo va. Ya teniendo esa información, ya yo puedo discriminar entonces cuáles son los tipos, el volumen y las cantidades de los desechos que hay en ese lugar. Entonces, este objetivo solamente puede ser alcanzado si yo logro el objetivo específico número 1. El objetivo específico número 3 dice el que debe ser alcanzado en tercer lugar. Evaluación de las operaciones de desechos inmensos por parte de las autoridades locales, implicando volúmenes y tipos de materiales. En el objetivo específico número 2, ya yo identifiqué los volúmenes y los tipos de materiales. Pues yo ahora voy a evaluar si lo están haciendo o no lo están haciendo bien. ¿Por qué? Porque ya yo tengo los resultados de el objetivo específico 1, objetivo específico número 2. El cuarto objetivo es análisis actual de la eliminación de basura, frutas recuperadas de la inmensa cantidad de basura doméstica. Entonces yo ahora voy a hacer un análisis. ¿Por qué? Por los objetivos que ya yo he cumplido, el 1, 2 y 3. Y el quinto, que es para ser desarrollado en el quinto lugar. Es decir, yo no puedo empezar por el quinto objetivo. Yo tengo que empezar por el primero, luego el segundo, tercero, el cuarto y el quinto. Ya en el quinto, ¿qué voy a hacer? Sugerencias a las autoridades de penal para optimizar el manejo de las diversas cantidades de basura. Ya yo puedo hacer sugerencias, ¿por qué? Porque ya yo hice una evaluación inicial. Ya yo hice la evaluación de las capacidades, el objetivo 1. Ya yo identifiqué cuáles son los tipos de desechos, cuáles son los volúmenes, cuáles son las cantidades. Ya yo identifiqué cuáles son las operaciones que se hacen, que hacen las autoridades locales. Ya yo hice un análisis de la eliminación. Entonces yo ahora sí puedo hacer sugerencias para optimizar ese proceso, porque yo identifiqué fortalezas y debilidades. Entonces yo solamente puedo llegar al objetivo 5 si ya yo he escalado y ya yo he logrado el objetivo 1, 2, 3, 4 y 5. Siguiente diapositiva. Entonces, logrando esos objetivos, yo logro el objetivo principal. Miren, como están las diapositivas. Objetivo específico 1 va de primero, objetivo específico 2, objetivo específico 3, objetivo específico 4, objetivo específico 5. Y logrando estos objetivos, llego al logro del objetivo principal de mi trabajo de investigación. Y cada objetivo de ellos está amarrado a una metodología y a unas actividades que se deben desarrollar. Siguiente. Luego de ya tener claro eso, entonces planeo cuál va a ser mi plan de trabajo. Siguiente. En el plan de trabajo, el aplicante da una respuesta a la pregunta: ¿cómo voy a realizar prácticamente el proyecto? ¿Cómo lo voy a desarrollar? Entonces, han prometido llegar a objetivos muy buenos, pero ahora tienen que explicar exactamente cómo vamos a llevar a cabo la investigación, cómo vamos a responder o evaluar esos objetivos. Entonces, es uno de los criterios cruciales para el éxito de la propuesta de investigación. Siguiente. ¿Por qué un plan de trabajo? Aquí podrían demostrar la viabilidad del proyecto. Con el plan de trabajo nosotros podemos demostrar si el proyecto es viable o no es viable. Aquí hay que informar al revisor que tiene una idea clara de cómo se va a desarrollar la investigación, de cuáles son los métodos más adecuados, que el investigador conoce cuáles son las metodologías existentes y cuáles son las más adecuadas para lograr los objetivos, cuáles son las teorías, cuáles son las herramientas que existen para poder lograr mis objetivos. Siguiente. Entonces, en el plan de trabajo, su tarea es demostrar que tiene una idea muy clara de cómo se quiere alcanzar tanto el objetivo principal como los objetivos específicos. Por eso es que los objetivos específicos van amarrados a una metodología y a unas actividades dentro del proyecto. Entonces usted debe ser capaz de responder la siguiente pregunta: ¿qué métodos y qué teorías utilizaré para alcanzar mi objetivo principal y mis objetivos específicos? ¿Cuál es el orden que se sigue? Entonces la metodología debe seguir un orden. Objetivo específico número 1.
así debo de colocar la metodología con las actividades que están relacionadas con el objetivo específico número 1. Luego, el objetivo específico número 2, vamos a colocar en la metodología cuáles son las actividades y la metodología para ese objetivo específico número 2. No es que en la metodología voy a empezar a colocar los métodos del objetivo número 5. No puedo iniciar así, tengo que iniciar con un orden específico. Y además de eso, identificar cuál de mis compañeros de grupo he puesto a hacer cuál tarea. Es decir, cuál de mis compañeros es el más adecuado o tiene el perfil para que me haga esta actividad dentro del tiempo. ¿Sí? Que está relacionado con el motivo 1 o que haga esta actividad que está relacionada con el motivo 2. Entonces aquí también vamos a identificar quiénes son los que van a hacer cada actividad. ¿En función de qué? De su perfil, de la experiencia que poseen, de lo que hayan estudiado. Entonces, esto también debe quedar claro en la metodología y también la duración, el tiempo que yo voy a demorar en cada una de esas actividades que están relacionadas en el proyecto. Siguiente. Entonces, en el plan de trabajo está compuesta por 3 elementos fundamentales, que son el cronograma, que en el cronograma es donde yo voy a colocar cuánto me voy a demorar haciendo. Por ejemplo, la actividad 1 del proyecto me va a demorar cuánto tiempo. Para eso yo tengo que tener claro qué es lo que voy a hacer, cómo lo voy a hacer, quién lo va a hacer, para poder definir qué tiempo demoraría realizar esa actividad. Y eso está relacionado con qué, con un objetivo específico que tienen que llegar en esta fase. Una lista de los factores que inciden en la elección de actividades económicas, uso de suelo para la agricultura, ganadería, uso primario. Ese es un ejemplo de lo que debe de especificarse. Y los métodos, que son las herramientas, por lo que se llegará a sus objetivos. Entonces son 3 puntos claves para el desarrollo del plan de trabajo: cronograma, objetivos específicos y la metodología. Siguiente. Miremos ahora un ejemplo de un cronograma. Entonces, este es un cronograma que está por meses, mes 1, mes 2, hasta el mes 12. Y aquí podemos observar las actividades y cuánto tiempo me demoro yo haciendo esas actividades. Cada una de esas actividades debe de estar relacionadas en la metodología. Esa es una forma de presentar el plan de trabajo. Siguiente. Pero podemos tener también otra forma de presentar el plan de trabajo, que sería la versión 2, en donde simplemente hago una narrativa de los métodos. Entonces aquí voy a aplicar técnicas para mejorar y ejecutar la presentación satelital, por ejemplo, satelital, con base en los datos observados en la precipitación para tal país a nivel de horario, diario y mensual. Ese es un ejemplo. O sea, simplemente voy a hacer un párrafo donde voy a describir la metodología que voy a realizar y puedo mostrar un cronograma que sea más sofisticado. Siguiente diapositiva, que lo muestro aquí en la siguiente diapositiva. En este cronograma ya voy a mostrar las actividades, los meses que me voy a demorar haciendo cada una de las actividades, pero de forma más detallada, y colocando en el cronograma quiénes son los que van a ejecutar esas actividades. Pero esto de qué va a depender, de qué va a depender en qué formato voy a presentar yo mi propuesta, mi plan de trabajo. Depende de los lineamientos que dé la institución que va a financiar el proyecto. Cuando usted está estructurando un proyecto, ya usted ha visualizado a qué entidad lo va a enviar, y esa entidad donde usted lo va a enviar debe de tener dentro de su convocatoria para financiar un proyecto, debe tener un listado o unas reglas de cómo usted va a presentar ese proyecto. Es muy importante que usted lea muy bien esos lineamientos, de que usted los lea y los
cumpla al pie de la letra como están, como lo quiera la organización a la que va a presentar su trabajo. Así como se lo piden, así usted debe de presentarlo. Y si tiene alguna duda, lo más recomendable es que usted escriba a esa entidad y haga las preguntas pertinentes para que cuando envíe su proyecto cumpla con todas las especificaciones que exige esa entidad donde usted lo va a presentar. Siguiente. Hay dos reglas muy importantes para el plan de trabajo. Y la regla número 1 es que el plan debe justificar el presupuesto. En el plan de trabajo pueden demostrar el papel que juegan las personas, el equipo, los viajes, enlistados en su presupuesto. Mencione implícito a los revisores que el proyecto no puede avanzar sin estas personas en el equipo. Entonces, como pueden observar, todo va relacionado. Objetivos, metodología, cronograma y ahora el presupuesto. No hemos pasado al presupuesto y ya empezamos a mencionar el presupuesto en el plan de trabajo. ¿Eso qué quiere decir? Si usted en su metodología usted menciona que va a utilizar una técnica X, por ejemplo, que va a utilizar un equipo de asociación atómica para evaluar, por ejemplo, un equipo de luminiscencia para evaluar los niveles de colesterol en sangre. Usted en su presupuesto debe colocar que va a utilizar un equipo de luminiscencia. O sea, usted no puede decir que va a utilizar un equipo de ultravioleta visible, porque entonces le vuelvo a decir, ¿y este equipo de dónde sale? Si en la metodología ni siquiera me lo menciona. Entonces es muy importante que usted coloque en la metodología, debe de ir en el presupuesto. En la metodología usted debe de mencionar, por ejemplo, que esa actividad la va a realizar un profesional experto. Cuando usted coloque en su presupuesto que ese talento humano que va a contratar va a ser un médico para que evalúe los niveles de colesterol, ya usted en la metodología está diciendo que esa actividad la va a hacer una persona que está preparada para eso. Por lo tanto, ya está relacionado en la metodología con lo que usted quiere en el presupuesto. Y el presupuesto es muy importante porque es uno de los ítems que más va a revisar la institución, que va a dar el presupuesto. Porque esa institución es la que va a aportar el presupuesto para ejecutar el proyecto y por lo tanto ellos deben de tener muy claro el presupuesto y justificado. O sea, todo debe estar justificado. Siguiente, la segunda regla es que si no saben con certeza, si los revisores conocen los métodos suficientes, describan. Si lo saben, pueden describir los métodos previamente. Nosotros no sabemos quiénes son los que van a revisar la propuesta, quiénes van a ser los evaluadores. No sabemos si van a ser personas que sean expertas en el tema o no. En principio pensaríamos que si la institución va a financiar un proyecto, va a enviar esos proyectos a una persona que sea experta en el tema. Entonces, pero para curarnos en salud, podemos hacer una descripción breve del método por si acaso, por si de pronto quienes van a revisar no tengan poco conocimiento, podemos hacer una breve descripción de los métodos que se van a emplear. De todas formas, en el marco teórico, usted también puede describir las metodologías que se van a utilizar. Entonces no lo tiene que hacer de forma extensa aquí en el plan de trabajo o en la metodología. Eso lo puede hacer en el marco teórico. Siguiente. ¿Cuáles son los errores comunes en el plan de trabajo? El desequilibrio entre la descripción del método, demasiado poco, o exageración en la cantidad de detalles. Entonces hay que tener un equilibrio entre lo que en la descripción del método, que no vaya a ser ni muy escueta, es decir, que le falte información, o que vaya a ser muy exagerada en detalles. Entonces hay que mantener un equilibrio. Objetivos excesivamente optimistas y poco realistas de las bases del proyecto o paquete de trabajo. Eso quiere decir que a veces los objetivos son demasiado optimistas y no están relacionados con la metodología. Es decir, que la metodología que se propone no logra
no se logra llegar al objetivo. No se indica el tiempo del proyecto de la implementación del plan. Es muy importante que coloquemos los tiempos que nos vamos a demorar en cada actividad del proyecto. El proyecto es grande y lo suficientemente complejo como para multiplicar la gestión. Sin embargo, no se proporciona ninguna descripción, organización ni plan. Entonces, por eso es muy importante delimitar y observar la viabilidad del proyecto, estudiar la viabilidad del proyecto, porque si nos vamos a hacer un proyecto muy grande, tal vez no lo logremos porque no tengamos el tiempo, porque no tengamos los recursos económicos para llevarlo a cabo. Entonces hay que delimitar el proyecto. Siguiente. Para esto es muy importante que nosotros desarrollemos esta tabla de resumen del plan de trabajo. Que aunque algunas organizaciones no lo piden así, pero es muy importante que usted como investigador sí lo haga. Usted haga ese ejercicio, ¿sí? Que este ejercicio es muy importante. Tome la tabla, coloque su objetivo específico, coloque qué actividades están relacionadas con el objetivo específico número 1, qué duración tiene cada actividad, qué método utilizar para llevar a cabo cada actividad, cuánto me gasto haciendo esta actividad y qué producto puedo obtener. ¿Sí? Haciendo este ejercicio, usted va a poder estructurar su proyecto de forma más adecuada y más clara. Esta tabla la coloco solamente para que ustedes la tengan en cuenta y lo hagan. O sea, los invito a que lo hagan en sus proyectos, que ustedes vayan a estructurar. Siguiente. Luego sigue el presupuesto. Siguiente. En el presupuesto corresponde a la valoración de los distintos recursos disponibles para la realización del proyecto y el cumplimiento de los objetivos propuestos. Entonces, en el proyecto, si usted desarrolla la tabla anterior, usted va a poder visualizar por cada actividad cuánto me gasto, por cada objetivo cuánto me gasto. Y voy a poder identificar cuáles son los recursos que yo necesito sin olvidarme de ninguno, porque es posible que en el presupuesto, si yo no tengo eso claro, al final manda el presupuesto, ay, que se me olvidó colocar un profesional que yo necesito para hacer el análisis estadístico, por ejemplo. Eso ocurre, ¿por qué? Porque no hay una verdadera organización y estructuración del proyecto. O no coloqué la compra de este equipo que necesito para realizar la actividad X. Eso ocurre cuando no nos organizamos bien. Siguiente. Entonces, hay que valorar en la siguiente diapositiva los precios de un proyecto de investigación. Debemos de conocer, por ejemplo, si vamos a comprar un equipo, tratar de hacer cotizaciones de ese equipo para conocer los precios del día de hoy de ese equipo. Traducir a valores de esfuerzos y los recursos de los que disponemos. Entonces, eso se referencia al talento humano. Entonces, hay que identificar mi talento humano, si es un profesional, si es un especialista, si es un magíster, si es un doctor. Hay que hacer el cálculo de cuál sería el valor mensual a pagar a ese profesional que yo voy a contratar. Entonces, hay que traducir en valores el esfuerzo humano. Tener bases para conseguir financiación en caso que se requiera, es decir, ya yo debo de visualizar a qué entidad voy a enviar mi proyecto para solicitar una posible financiación y dimensionar los costos del proyecto y las fuentes de financiación. Siguiente, les voy a mostrar un ejemplo de un presupuesto. Aquí, por ejemplo, este es un esquema general de un presupuesto donde se van a colocar los rubros. Por ejemplo, gastos de personal. Entonces, yo allí voy a colocar que voy a contratar un médico, por ejemplo, o voy a contratar una enfermera, voy a contratar un estadístico, voy a contratar un auxiliar en enfermería, por ejemplo. Y yo debo tener claro para qué voy a contratar y cuáles van a ser las funciones de ese profesional y cuántos necesito. ¿Qué dedicación en horas mensuales necesito?
y cuál es el costo por hora que se le va a pagar a ese profesional para que desarrolle esas actividades, cuál es el costo mensual y cuál va a ser el tiempo en el proyecto. Todo eso tiene que estar justificado. Es decir, si yo voy a contratar a un médico para que desarrolle esta actividad, por ejemplo, valoración médica, y esa actividad yo la coloqué en mi cronograma, que va a durar 6 meses. Entonces, el tiempo de ese profesional debe ser de 6 meses. ¿Sí? Todo eso debe estar justificado. Y entonces hacer el cálculo de cuánto se gastaría para ese proyecto, la contratación de ese personal. Entonces, aquí va todo. El investigador principal, los investigadores, los asistentes, los auxiliares, los cuentadores, van todo. Si voy a hacer trabajo de campo, debo de visualizar mis salidas, cuántas salidas voy a hacer, a dónde las voy a hacer, cuánto cuestan los tiquetes, cuánto cuestan los viajes, cuánto cuestan los pasajes, el combustible, el hospedaje, la alimentación. Todo eso lo tengo que visualizar para poder calcular cuánto me gastaría yo en una salida de campo. Y cuál sería el valor total de la salida de campo si mi proyecto contempla salidas de campo, porque si no lo contempla, simplemente el valor ahí es cero. Los equipos, ¿cuáles son los equipos que yo voy a utilizar, que se va a utilizar en el proyecto? ¿Tengo esos equipos ya? O si no los tengo, tengo que comprarlos. Entonces hay que colocarlo en el presupuesto, que hay que hacer la adquisición de los equipos y de los materiales. Si no, si ya los equipos están, hay que colocarlos en las contrapartidas. Entonces hay que colocar los papeles, los insumos, el internet, si se va a utilizar fotocopia, los servicios técnicos, software que se vayan a utilizar o reactivos si se van a utilizar para el desarrollo del proyecto, para poder cumplir con los objetivos del proyecto y para poder calcular entonces cuál sería mi presupuesto total. Siguiente. En la siguiente diapositiva les voy a mostrar otro ejemplo de un presupuesto más sencillo, donde solamente colocan año 1, año 2 y cuáles serían los gastos para el investigador principal, para un asistente graduado, para un investigador, para un investigador, cuál sería el total para el personal, materiales y suplementos, las copias, los viajes, los gastos indirectos que se generen en el proyecto, los imprevistos. El formato para presentar un proyecto también va a depender de la entidad donde usted lo vaya a presentar. Algunos tienen un formato más detallado y otros tienen un formato más general. Entonces va a depender del sitio donde usted vaya a presentar su proyecto de investigación. Siguiente. Entonces, el presupuesto está determinado por el cronograma de actividades. Muy importante tener el cronograma. El cronograma está relacionado con los objetivos y los objetivos con la pregunta de investigación. Entonces, como les vengo diciendo en este momento, recuerden que la estructuración del proyecto debe llevar un hilo conductor desde el título hasta la pregunta de investigación, la hipótesis, los objetivos, el plan de trabajo, la metodología, cronograma, presupuesto, todo está relacionado. Si usted cambia un objetivo, le va a cambiar todo. Le va a cambiar la metodología, le va a cambiar el cronograma, le va a cambiar el presupuesto. Si usted cambia la metodología, le va a cambiar los objetivos, le va a cambiar la pregunta de investigación, le va a cambiar. Si usted cambia el presupuesto, le va a cambiar el cronograma, le va a cambiar los objetivos, le va a cambiar todo. Entonces, todos ellos están relacionados. ¿Sí? Seguimos con los anexos. Aquí se incluye las referencias bibliográficas y las citas. Entonces, esta depende y se modifica conforme a las características propias de cada campo disciplinario. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, en el área de la salud, generalmente se utilizan un tipo de referencias que no utilizan en las ciencias sociales o en otro tipo de otras áreas. Generalmente los formatos que se utilizan en ciencias de la salud son las normas
la Vancouver y la regla, la A. Generalmente son los dos tipos de citas, de formatos de cita y de referencias que se utilizan. De todos modos, cualquiera que sea el estilo que se haya escogido para la bibliografía y para la cita, deben de seguirse escrupulosamente y congruentemente. Es decir, si usted selecciona el formato de cita Vancouver, utilice en todo el documento ese formato. No lo modifique, utilice todo en todo el documento el mismo formato. Y del listado de referencia debe estar todas las referencias en el formato Vancouver, si fue que se seleccionó. Pero eso también va a depender. Si usted lo va a enviar a una entidad donde le dicen que debe utilizar el formato APA, utilice el formato APA. No utilice otro formato, utilice este. Debe utilizar el formato que la entidad a donde lo vaya a presentar le exige. Si la entidad no le exige ningún formato de referencia y le dice que usted seleccione un formato, lo más recomendable es que usted seleccione un formato y utilice ese formato en toda su propuesta, no que haga mezcla de formatos, porque eso se ve mal. Entonces hay que revisar los requerimientos de quien vaya a financiar la propuesta. Y si no los menciona, entonces seleccione uno y ajuste su propuesta solamente a ese formato. Siguiente. Siguiente. Entonces, algunas fundaciones o organizaciones solicitan que la sección de la bibliografía presente la literatura más importante relacionada con el tema de investigación. Es decir, que al final haga un listado de las referencias que sean más importantes. En otras, nos solicitan que incluya solo aquellos trabajos a los que ha hecho referencia. Generalmente se solicitan las referencias o la bibliografía que usted ha mencionado en su propuesta. Generalmente todas solicitan eso. Y que no se incluya más referencias que no estén en la cita. Algunas instituciones solicitan que se elaboren 2 sesiones de bibliografía, una con la bibliografía más importante de su autoría relacionada con el tema de investigación y otras con los trabajos a los que ha hecho referencia dentro de su propuesta. Pero, como les digo, generalmente lo que solicitan es un listado de referencias que estén citadas en el texto. Siguiente. Como ya les mencioné, el formato de las citas y de la referencia va a depender de los términos de referencia de la entidad a la que usted presente su propuesta de investigación. Siguiente. Algunas instituciones solicitan la hoja de vida o el currículum vitae. Esta hoja de vida debe ser concisa de la experiencia educativa y laboral de la persona. Entonces no vamos a colocar una hoja de vida extensa, sino que vamos a colocar una hoja de vida que esté relacionada con la experiencia de su proyecto de investigación. Siguiente. Entonces, ¿qué vamos a colocar allí en la hoja de vida? Su educación, su historial de empleo, sus premios, afiliaciones, publicaciones, servicio en la profesión, u otra información que requiera el donante, es decir, la institución donde usted va a presentar su propuesta. ¿Sí? Entonces, no vamos a colocar más información de la que nos piden. ¿Cuáles son las reglas generales? En la siguiente diapositiva. Las reglas generales es si existe, si la institución coloca una regla, hay que leer detenidamente esos lineamientos que ha trazado la fundación, la institución respecto a la estructura de la hoja de vida, y hay que incluir la información requerida en los formatos que ellos lo solicitan, si existe, con una paginación exigida. No hay que incluir información irrelevante, como por ejemplo el estado marital, la edad, la fecha de nacimiento, a menos que se lo soliciten. Pero si no lo solicitan, no lo coloquemos. Vamos a colocar solamente la información que nos piden. Siguiente. Los errores más comunes en la hoja de vida son aportar demasiada información. Por ejemplo, descripciones acerca de actividades sociales. O lo contrario, que coloquemos muy poca información. Por ejemplo, vacíos
dentro de su hoja de vida con relación a su experiencia en la parte científica o relacionado con proyectos de investigación. Entonces, si hay vacío, hay que colocarlo, porque ella explica. O que la hoja de vida se encuentre pobremente organizada. Entonces, esta hoja de vida tiene que estar muy bien organizada y muy bien preparada, que cumpla con los requerimientos de la institución. Siguiente. El otro anexo que se presenta generalmente es una carta de presentación. O sea, yo voy a presentar mi proyecto junto con una carta en la cual yo voy a presentar mi proyecto de investigación. Entonces, esta carta debe tener una estructura y es que debe ser corta. O sea, no vamos a escribir una carta extensa, debe ser una carta corta, donde se vaya al punto rápidamente. No deberá dar simplemente la información que se encuentra en la propuesta. Debe decir al lector lo bien que comprende los lineamientos de la fundación u organización y cómo la propuesta obedece a los lineamientos y requerimientos establecidos por la institución. Esta carta es una de las primeras sesiones que se realizan cuando usted presenta la carta. Lo primero que hace la institución, cuando usted presenta el proyecto, lo primero que hace es revisar la carta. Y el equipo de revisores lo primero que hace es revisar la carta de presentación. Entonces, por eso se incluye en el principio de la propuesta. No es un resumen, de la propuesta, es simplemente la presentación de su proyecto de investigación. Siguiente. La pregunta que nos hacemos es, ¿qué tan larga debe ser la carta de presentación? Entonces, muchos expertos nos mencionan qué tan larga debe ser esta carta y que generalmente muchos expertos mencionan que esta carta debe ser por lo menos de una página. Siguiente diapositiva. Debe limitarse a una página con 3 o 4 párrafos máximo. Además, y como revisor tiene que revisar una gran cantidad de propuestas, usted no querrá entretenerlo con una carta demasiado extensa. Entonces, esta carta máximo es una página. ¿Sí? Y esta es muy importante, ¿por qué? Porque es el primer acercamiento que tiene la organización con su proyecto de investigación. Siguiente. Entonces, eso es en cuanto a la estructura de forma general y de forma resumida que debe tener un proyecto de investigación. Siguiente. ¿Qué formatos existen? Tenemos, por ejemplo, el formato de Colciencias, que es el que les voy a mostrar acá de forma también un poco rápida, porque no tenemos pues mucho tiempo. Generalmente los proyectos de investigación se presentan a Colciencias, aunque no es la única entidad, pero digamos que es nuestro referente aquí en Colombia. Y para esto nosotros debemos tener un registro en el CIVILAT. El CIVILAT es la hoja de vida del investigador que se registra ante Colciencias. Siguiente. Colciencias, bueno, anteriormente se llamaba Colciencias, ahora es MinCiencia, que es el Ministerio de Ciencia. Es un equipo de profesionales que ejecuta las funciones asignadas a Colciencia de aportar el proceso de articulación entre el gobierno nacional y las regiones de la política en cuanto a ciencia, tecnología e investigación, y liderar la Secretaría Técnica del Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación del Sistema General de Reglamentos. Entonces, MinCiencias es el ente encargado a nivel nacional de manejar todos los recursos relacionados con la investigación aquí en Colombia. Entonces, ellos son los que se encargan de convocar, de hacer convocatorias para la presentación de proyectos de investigación aquí en Colombia. Como les digo, no son los únicos. Hay otras instituciones donde nosotros también podemos presentar nuestro proyecto de investigación. Pero les traigo este porque es nuestro referente nacional. Sigamos. Entonces, si nosotros entramos a la página de Colciencias, allí donde dice oferta institucional, tenemos la programación de oferta institucional,
donde están todas las convocatorias relacionadas con investigación, de programas, de proyectos, de movilidad internacional, de fortalecimiento de capacidades institucionales, de innovación, de productividad, de formación y vinculación de capital humano de alto nivel, es decir, para estudios de posgrado, de maestría, de doctorados, o sea, para becas, apropiación social del conocimiento, de vocaciones científicas, convocatorias, todas las convocatorias de Colciencia están allí en la página de Colciencia, en la página de MinCiencia. Y también tenemos el plan bienal de convocatorias que está relacionado con los recursos que hay en el Fondo Nacional de Regalías. Entonces, aquí ustedes pueden encontrar todas las convocatorias a nivel nacional para proyectos de investigación o para, si quieren hacer una pasantía internacional o si quieren obtener o postularse para una beca nacional o internacional para maestría o para doctorado. Esa información la pueden encontrar allí en la página de Colciencia. Siguiente. Entonces, si nosotros, por ejemplo, damos clic donde dice todas las convocatorias o en el plan bienal de convocatorias, allí nos aparece el listado de las convocatorias que hay vigentes. Vamos a tomar, por ejemplo, la convocatoria 8, esta fue el año pasado, aquí presentamos una propuesta de investigación, el Grupo de Ciencias Médicas y Farmacéuticas presentó un proyecto en esta segunda convocatoria para la conformación de un listado de propuestas de proyectos. Siguiente. Si le damos clic allí, si ustedes entran a la página y le dan clic allí, les va a aparecer las fechas, o sea, todo el cronograma relacionado con el proyecto y toda la documentación relacionada con el proyecto, así como los lineamientos que se deben de seguir para la presentación del proyecto. Siguiente. Entonces, en esos lineamientos, ellos nos mencionan, por ejemplo, en el anexo 4, cuáles son los componentes que debe llevar o la estructura del proyecto de investigación. Entonces, ellos lo dividen en dos, en un componente técnico y en un componente presupuestal. En el componente técnico se debe colocar el título de la propuesta, el nombre de la institución de educación superior que va a presentar la propuesta, el lugar de ejecución, la duración, cuál es el coordinador o el investigador principal, la conformación y la trayectoria de los integrantes. Siguiente. Siguiente. Las palabras, el resumen, las palabras claves, la descripción de la necesidad específica de investigación, es ahí donde se va a mencionar el problema de investigación y la justificación. Siguiente. Entonces nosotros como investigadores debemos de estructurar nuestra propuesta de investigación teniendo en cuenta esos ítems que piden ellos. Como ustedes pueden observar, los ítems que yo les mostré son ítems que son de forma general en una propuesta, pero pueden haber más o menos dependiendo de la institución donde vaya a presentar el proyecto. Por ejemplo, acá en Colciencia nos piden un árbol de problemas, ¿sí? Que no se lo mostré yo allá en los ítems de forma general. Entonces, debemos de preparar un árbol de problemas, nuestro objetivo general, el objetivo específico, un árbol de objetivos, un plan de acción, que sería la metodología, los resultados e impactos esperados del proyecto. Siguiente. Siguiente. Los productos esperados, hay que hacer un análisis de los participantes, es decir, tenemos que identificar quiénes son los beneficiarios, quiénes son los cooperantes, los componentes, identificar si hay algún perjudicado con la realización del proyecto. Siguiente. El cronograma del proyecto, nos piden una cadena de valor. La cadena de valor es muy parecida a la tabla que yo les mostré. Es decir, aquí vamos a relacionar el objetivo general, objetivo específico, productos que estén relacionados con la actividad y cuál sería el costo de esa actividad. Entonces, básicamente, si nosotros hacemos esa tablita que yo les mostraba, estamos haciendo parte de la cadena de valor. Siguiente.
Hay que hacer una propuesta de sostenibilidad, un análisis de riesgo, hay que también identificar si necesitamos algunas licencias y algunos permisos para poder ejecutar el proyecto. Entonces, si se necesitan, hay que solicitarlas ante la entidad que se requiere. Siguiente. Y por último, la bibliografía. El componente presupuestal, aquí debemos de colocar todo lo que es el talento humano. Entonces debemos especificar quiénes serían los participantes, el investigador principal, los investigadores, los asistentes. Debemos de colocar cuáles serían los equipos que se necesitarían, los materiales, las salidas de campo, hay que colocar aquí dentro de los rubros si hay que hacer capacitaciones, hay que colocar la parte de administración, otros para colocar los imprevistos dentro de esto es lo que incluye la parte presupuestal. Siguiente. Por otro lado, tenemos el registro de investigador en el CIVILAC. Allí simplemente entramos a la página de conciencia y donde dice CENTIT. Allí damos clic donde dice CIVILAC. Siguiente. Y es algo muy parecido a que, por ejemplo, cuando nos inscribimos, por ejemplo, en el Facebook o en otras redes sociales, muy parecido a eso. O cuando creamos un correo, es muy parecido. Simplemente damos clic allí donde dice, aún no me he registrado. Siguiente. Y cuando usted le da clic allí, le aparece una serie de preguntas. Usted debe llenar, colocar una clave. Le da a guardar, luego cuando ya usted se inscribió, le va a aparecer una página donde usted debe llenar una información siguiente relacionada con los estudios que ha realizado, la experiencia laboral, la formación académica, si tiene artículos científicos. Por ejemplo, mi CIVILAC, ustedes lo pueden revisar también en línea. Después de haber llenado toda esa información, ya en línea le aparece su hoja de vida registrada en conciencia con toda la información. Siguiente. Entonces, luego de haber escuchado toda esta información, nos queda una pregunta. ¿Por qué podría rechazarse una propuesta de investigación? ¿Y qué tantos parecen fallar? Siguiente. Entonces, primero, pueden haber problemas éticos, como por ejemplo el plagio dentro de la propuesta. Si usted dentro de su propuesta colocó una información donde no le colocó referencia y los evaluadores identifican de que no tiene referencia, entonces allí hay un plagio. Simplemente por eso le rechazan su propuesta. También es importante recordar que hay un cupo limitado de fondos, es decir, hay entidades que dicen, bueno, vamos a evaluar las propuestas y vamos a seleccionar 5, 10, 15, dependiendo de los fondos que poseen. Entonces, los proyectos que merecen la pena son simples y a menudo no están financiados. Entonces, después de hacer una minuciosa revisión, si su propuesta presenta una falla muy pequeña en comparación con otra, seleccionan la otra propuesta, simplemente por eso. Entonces, es por eso que la estructura de su proyecto cumpla con todos los lineamientos. Por ejemplo, si su propuesta de investigación está incompleta, faltan sesiones como por ejemplo el presupuesto, faltan detalles de cómo se realizará la investigación, o se contradicen algunos ítems de la propuesta, no la van a seleccionar. Si no tenía alineación con el tema de la oportunidad de financiación, por ejemplo, si nos piden, nosotros queremos financiar propuestas relacionadas con enfermedades, como por ejemplo VIH, nuestra propuesta es de cáncer, no la van a financiar porque ellos están colocando un tema de interés. Que no cumple con los términos de referencia de la agencia financiadora. Por ejemplo, si requiere un resumen y nosotros no se lo hacemos o se lo hacemos de forma incorrecta, no como ellos lo quieren, esa es una razón para que no nos aprueben nuestra propuesta. Siguiente. A continuación, pues les muestro las referencias que he utilizado para la preparación de esta presentación.
Algunas de ellas ya las envié para que tengan su disposición. Muchas gracias por su participación. El siguiente diapositiva. Y si tienen alguna pregunta, aquí les dejo mi correo electrónico por si requieren información adicional. Bueno, agradecemos a la doctora Nerlis por su ponencia y procedemos entonces a recibir las preguntas. Si alguien tiene alguna duda, pueden enviarla al chat. Hasta ahora tenemos una pregunta y dice lo siguiente. Si bien la formulación de un proyecto lleva un orden establecido, ¿hay algún punto que pueda funcionar como una guía para desarrollar el resto del proyecto? Bueno, las propuestas de investigación tienen unos ítems generales, que fue las que yo les mencioné. El título, el planteamiento del problema, la justificación, los objetivos, el marco teórico, la metodología, cronograma, presupuesto, bibliografía. En términos generales, esos son los ítems que llevan una propuesta de investigación. Pero eso va a depender también de la entidad donde usted lo vaya a presentar. Como les mencioné en el ejemplo de conciencia, vemos que conciencia tiene una cantidad de ítems adicionales que nos solicita para nuestra propuesta de investigación. Entonces, usted puede desarrollar su propuesta con esos ítems generales, pero cuando usted haya identificado la entidad donde lo va a presentar, debe ajustarla a los requerimientos de esa entidad. ¿Una otra pregunta? ¿Alguien tiene alguna otra duda? Bueno, viendo que no tenemos ninguna otra duda, agradecemos nuevamente a la doctora Nerlis por esta ponencia. Muchas gracias por asistir. Recordamos entonces que el formulario llegará en horas de la mañana a sus correos, de igual forma el link de la presentación, y los esperamos para la próxima sesión. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos por escucharme. Muchas gracias, doctor. Hasta luego.